Buenos días muchachos, ¿cómo les va? Hoy quisiera hablarles de un tema muy importante en cálculo vectorial, pero que no se ve a mucha profundidad. Sin embargo, es necesario pues entenderlo. Este teorema, por supuesto, es el teorema de la función implícita. Así quisiera mostrarles algunos ejemplos y quisiera disectar este teorema para que ustedes lo puedan entender y puedan hacer ejercicios por su propia cuenta. Pasemos ahora a mi yo virtual y les daré más detalles sobre este teorema. Estudiemos entonces el teorema de la función implícita. Primero, veamos una motivación. Recordemos un círculo como lo conocemos desde siempre. Sabemos que esta es una curva en R2, que no es una función, pues una línea recta atraviesa su curva en dos puntos. Sin embargo, bien si no es una función, podemos ver que para cada punto podemos poner y en términos de x, a partir de y es igual a raíz de 1 menos x cuadrado para el hemisferio superior, o y es igual a menos raíz de 1 menos x cuadrado para el hemisferio inferior. De esta forma, aun si esta curva no es una función, podemos estudiarla a partir de funciones que la representan. Con esto en mente, veamos ahora las hipótesis del teorema. Supón que tiene una función que va de Rn más 1 a R, con sus derivadas parciales continuas. Denotar los puntos de Rn más 1 por x vector perteneciente a Rn y z perteneciente a R. Suponer que x vector, z satisfacen que f de x, z es igual a 0 y la derivada parcial de f respecto a z es diferente de 0. Entonces tenemos las siguientes conclusiones. Existe una bola U que contiene x0 en Rn y una vecindad v de z0 en R, tal que existe una función única z igual a g de x definida para x en U y g de U es subconjunto de v, donde además f de x, g de x va a ser igual a 0. Más aún, si para x1 perteneciente a U y z1 perteneciente a v se tiene que f de x1, z1 es igual a 0, entonces z1 es igual a g de x1. Además, tenemos que g de x es derivable en U y su derivada es continua. Ahora, ¿qué significan estos abiertos U y V? Para entenderlos, disectemos las conclusiones del teorema. Vemos que el teorema nos da la extensión de una bola U que contiene x0, donde g de x es igual a z. Es decir, no necesariamente es cierto que para todo Rn g de x sea igual a z, sino solo para puntos que están cerca de x0. Vemos que sucede algo parecido con los zetas. Tenemos un abierto V que contiene a z0, donde g de u es subconjunto de V. Por lo tanto, no necesariamente es cierto que todo z sea igual a g de x, sino que esto solo pasará para zetas que estén cerca de z0. Tenemos además que g de x es derivable en u. Recordemos que ser derivable es una propiedad local y por lo tanto solo necesitamos un abierto donde pueda ser derivable en vez de todo el espacio. Así como g de x es derivable en u, podemos encontrar las derivadas parciales de g de x derivando f, implícitamente viendo f como una función de x, g de x igual a 0. Habiendo entendido las conclusiones del teorema y con el ejemplo del círculo, veamos ahora qué sucede con el círculo unitario en R2, dada la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Para cualquier punto en el círculo obtendremos que f de x0, y0 va a ser igual a 0. Además obtenemos que la derivada parcial de f respecto a x va a ser igual a 2x y la derivada parcial de f respecto a y va a ser igual a 2y. Luego sus derivadas parciales son continuas y así podemos aplicar la hipótesis del teorema cuando la derivada respecto a y no sea 0. Y vemos que esto sucede cuando los puntos del círculo no están sobre el eje x. Así obtenemos que para cada punto en el círculo distinto a menos 1,0 y a 1,0 podemos expresar a y en términos de x con las funciones que ya sabíamos. Vemos además que no podemos encontrar y en términos de x para menos 1,0 y 1,0, puesto que allí las funciones no serán suaves. Si tuvieran una pendiente, esta sería infinita. Luego el teorema no funciona allí. De esta manera, pensando en el ejemplo del círculo extrapolando a una curva en Rn, vemos que aunque no toda curva es una función, si cumple las hipótesis del teorema, podemos estudiar esta curva como funciones, si bien estas solo están definidas localmente. Tenemos entonces además que este teorema nos da la existencia de parametrizaciones locales para curvas. Veamos ahora un ejemplo, los dejaré con alguien que seguro les podrá explicar muy bien el siguiente ejercicio. Bueno muchachos, de vuelta a la realidad. Entonces pues veamos el ejemplo que les estaba diciendo ahorita. Primero veamos que tenemos esta función. Así, veamos si podemos aplicar el teorema para poder ver z como función de x y y cerca, ojo muy importante, cerca del punto 1,0,1. Así, entonces pues primero hablamos f en el punto, obtenemos pues que f en el punto es igual a 0. Entonces primera hipótesis,
Bien. Por otro lado, saquemos la derivada de f respecto a z, entonces pues obtenemos esta función. Y ahora, evaluando la derivada en el punto que nos dieron al principio, obtenemos pues esta cuenta que nos da 16 diferente a 0. Perfecto. Así podemos aplicar el teorema de la función implícita y nos da que cerca, de nuevo muy importante, cerca de 1,0,1 z se puede ver como una función en términos de x y y. Veamos ahora que de hecho estar cerca es muy importante. Esta imagen realmente parece una función suave de x, y. Pero si nos alejamos un poco nos damos cuenta que la función no es suave, sino que esto solo pasa para un abierto alrededor del punto que escogimos. Veamos ahora un ejemplo de calcular derivadas. Bueno, muchachos, para mostrarles otro ejemplo, es algo un poco más difícil, pero es importante, que es poder encontrar derivadas de la función que encontré implícitamente. Así, primero pues comenzamos con esta función y les dejo como tarea mostrar que cerca del punto 1, 1, 1 se cumple el teorema, si se cumplen las hipótesis para el teorema, y así podemos ver z como una función de x y de y. Así, en otra parte del teorema, otra conclusión, es que esta función es derivable. Así pues encontremos la derivada cerca a un punto que conocemos, que es 1, 1. Luego, lo que podemos hacer es derivar implícitamente f respecto a x. Por el teorema, tenemos que la función en x, y y z como función de x y y va a ser igual a 0, pues en todo el dominio que tenga esta función. Y pues si derivamos implícitamente, obtenemos esta derivada. Toca tener en cuenta pues que al derivar z tengo que tener la derivada implícita por regla de la cadena, es algo muy importante. Así pues tenemos esta función que nos queda, es igual a 0 porque esto es igual a 0. Evaluamos en 1, 1, como en 1, 1 sabemos que z tiene que ser 1, por lo que pues ya tenemos de la función antigua. Y tenemos que 0 es igual a 3 más 2 la derivada de z respecto a x menos 3 la derivada de z respecto a x menos 1. Y así, haciendo las cuentas necesarias, obtenemos lo siguiente, y así obtenemos que la derivada de z respecto a x en el punto 1, 1, que es el que conocemos, donde sabemos que la función z se porta bien, va a ser igual a 2. Veamos de nuevo la importancia de la localidad. Aquí tenemos una imagen de f de x, y, z, y z parece realmente una función de x y y. Pero nos alejamos un poco y nos damos cuenta que la función pierde todas sus propiedades bonitas. Ya no parece suave y ya no parece que es una función de z igual a x, y. Muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido del teorema de la función implícita. Gracias.